Perfecto, mis queridos compañeros. Entonces, muy buenas tardes, noches, días, desde el lugar que nos vean en todo el territorio ecuatoriano. Pues a cualquier hora que quieran reproducir este video, en primer lugar, quiero felicitarles a todos ustedes, que pese a lo pesado que es la vida, de lo difícil que está la situación, queramos seguirnos preparando. Puede ser que sea una exigencia en la empresa en la cual nosotros vamos a laborar, pero hay algo que a mí siempre me ha marcado, y es que, ¿saben? No importa de dónde nosotros vengamos, cuánto dinero nosotros tengamos en el bolsillo, realmente cuál sea nuestro apellido, cómo nos veamos por fuera. La única cosa que a nosotros nos vuelve iguales y que nos da las mismas oportunidades es la capacitación, es el conocimiento. Entre más nos vayamos preparando, más oportunidades nos puede dar la vida, para que se puedan igualar las oportunidades y accesos que pudieron tener tal vez otras personas. Entonces, tomemos con mucha atención la información que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy tenemos un curso súper importante para ustedes y es el curso de bloqueo y etiquetado. Este curso de bloqueo y etiquetado va muy de la mano con lo que es el asunto del mantenimiento. Sé que ustedes laboran en algunas industrias y dan servicio a varias empresas, entre una de ellas a uno de nuestros clientes que es Holcim Ecuador, los cuales tienen estándares de seguridad bastante elevados. Porque uno de los principales pilares que deben existir cuando hablamos de seguridad y salud es hablar de la garantía en la vida que debe existir de las personas. Entonces, para esto esta capacitación. El día de hoy, pues yo voy a dar la primera parte. Me presento, muchísimo gusto. Mi nombre es Francisco Moya. Llevo trabajando en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo cerca de 15 años. Usted me dirá, pero ¿cómo es eso posible, ya que no te ves tan viejo? Pues sí, estoy viejo, tengo 34 años y pues vengo relacionado a este ámbito ya que mi madre trabajó 37 años en riesgos del trabajo. Ella era una de las personas que recibían los casos de accidentes en la dependencia de Quito, de aquí de la calle Naciones Unidas y Veracruz. Y yo de alguna manera siempre estuve ayudándole, preparando los casos, revisando, etcétera. Una vez que salgo de la del colegio, me graduo de químico biólogo, ingreso a la Universidad San Francisco de Quito con una beca, hice un minor en procesos industriales y posterior a ello me dediqué y saqué una ingeniería en biotecnología en la Universidad de las Américas, ambas en las cuales logré obtener un porcentaje de beca porque si no estaba bien difícil la cosa. Y para poderme pagar la universidad, yo trabajaba en una obra. Trabajaba como ayudante del Departamento de Seguridad Industrial de una constructora de Quito y pues fui creciendo dentro de esta constructora hasta lograr ser el jefe del área y pues desde ahí he trabajado en muchas empresas, dentro de estas, como les había mencionado, Holcim Ecuador, Hormigonera Equinoxial, Halliburton, Schlumberger, pues un montón. Llevamos ya con Safety, con este pequeño proyecto que a veces se hace muy grande, a veces es difícil mantenerlo, pero lo tenemos ya hace más de 6 años y de todo corazón quiero agradecerles por el tiempo que ustedes están regalándome para que de alguna o de otra manera pueda compartirles lo poco que sabemos o lo mucho y pues eso. Entonces, pues bueno, empezando ya con el tema, voy a compartirles una pizarra y en la pizarra nosotros vamos a ir anotando y vamos a ir conversando. Entonces, este momento les voy a compartir la pizarrita. Espero que todos puedan ver la pizarra. Sí, chévere, me comentan si la pueden ver todos. Muy bien, entonces el día de hoy, como yo les había dicho, vamos aquí a poner un cuadrito así bien chévere. Muy bien, entonces les decía que el día de hoy vamos a hablar del curso de bloqueo y etiquetado. Y empezaremos hablando un poquito acerca de las estadísticas, ya que las estadísticas en el Ecuador son bastante tristes. Y la primera cosa de por qué es bastante triste, o sea, que pues una cara triste, porque es una situación triste. Y la primera situación como tal es porque son carentes, hay muy poquita información. Por última vez, información publicada en el Ecuador acerca de este asunto en cuanto a mantenimiento industrial, estamos hablando que data del año 2003.
son casi 20 años. Es un montón de tiempo. Tenemos estadísticas más actuales en cuanto a accidentes en el ámbito eléctrico, ¿ya? La última data del año 2017. Y se habla, para que ustedes tengan una idea, porque el ámbito eléctrico es uno de las diferentes fuentes de energía en las cuales nosotros nos vamos a enfrentar cuando hablamos de mantenimiento y de trabajos de bloqueo y etiquetado. Se habla más o menos, según la estadística que se levantó entre el 2009 y 2017, solo en el trabajo eléctrico, que existen 67 fatalidades. Fatalidades, es decir, que una persona se muere al día en el Ecuador. Y de estas, mis queridos compañeros, para que ustedes tengan una idea, solamente se reportan 13 al IES. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 13 personas sí tenían afiliaciones, ¿ya? Estas personas quiere decir que, vamos aquí a anotarle, estas personas van a tener van a estar protegidos de una u otra manera. Esto vamos a hablarlo un poquito más adelante, pero van a poder contar con una pensión vitalicia en el caso de que hayan dejado esposa e hijos. Y esto quiere decir que hay un montón de personas, en realidad como 54, que no tienen no afiliación o que no lo reportaron en el IES o que realmente en realidad no existen dentro de esta estadística. Entonces, esto para que lo tengamos muy en consideración. Y hay un detalle súper importante que se muestra, y es que más del 95% de estos accidentes ocurren en nosotros, en los hombres. Se habla tanto de que del femicidio, de tanta cosa, ¿no? Cuando en realidad, cuando hablamos del ámbito laboral, más del 95% de veces somos los hombres los que morimos. Y de estos 95%, la gran mayoría están comprendidos en personas que tienen entre 19 a 38 años. Y de estas personas, de todo este grupo que nosotros estamos hablando, la mayor cantidad son personas que no tienen educación formal. Y volvemos a lo que yo empecé la capacitación el día de hoy. Muchas personas no han tenido accesos a la educación, no porque no han querido, sino porque no han tenido ese acceso. Y para eso es esta certificación. La certificación busca como tal dar información en cápsulas que les puedan ayudar en su día a día. Entonces, esto muy importante, ¿no? Si no tenemos educación formal, pues es bastante triste, ¿ya? Entonces vamos a ir anotando. Se ha visto según los datos que han sido publicados por la Organización Americana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, OSHA por sus siglas en inglés, que 8 de cada 10 accidentes tiene un componente humano, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que Pepito de alguna u otra manera tuvo la culpa. Cuando nosotros hablamos en el ámbito de seguridad industrial, odio la palabra culpa, porque según lo que está determinado, aquí les voy a poner siempre las citas bibliográficas, según lo que está determinado en la ISO 45001, ¿sí? Vamos a anotarle, no existen culpables, mas sí existen causas. Y en este caso, llamémosle culpable o llamémosle causa, en la mayoría de veces es la persona. Y esta persona, según lo que refiere dentro de la normativa, es que existen tres grupos. Estos tres grupos debemos identificarlos de manera primordial, porque existen personas que no saben, existen personas que no pueden y existen personas que no quieren. Y vamos a ir hablando porque es importante que identifiquemos. Una persona que está dentro de cualquiera de estas tres características tiene más de 7 veces posibilidad de sufrir un accidente. Y por desgracia, los accidentes que tienen que ver con manejo de energía son accidentes que se conocen como extremadamente dañinos. Usted nunca en su vida va a volver a su trabajo de la misma manera. Pierde un brazo, pierde la vida, etcétera.
Entonces vamos con el primero. El primero son personas que no saben. Y una persona que no sabe, creo que todos iniciamos en esta manera. Nadie nace sabiendo, ¿ya? ¿Qué hacemos con las personas que no saben? Pues las entrenamos. Les entrenamos en actividades que no tengan tanta estimación del riesgo, como ya van a ver más adelante. ¿A qué me refiero con este asunto? Siguiente, existen las personas que no pueden, y este es un grupo de personas que a mí principalmente me duele mucho que existan, porque son personas que quieren hacer la tarea o que conocen, pero por características físicas o características mentales no pueden ejecutar la tarea. Para que tengan un ejemplo, para esto nosotros llamamos los certificados de aptitud laboral, ¿ya? Un médico nos hace un chequeo, nos hace una evaluación y en el certificado de aptitud nos hablará cuál es la aptitud que tenemos. Existen diferentes tipos. Tenemos un certificado de aptitud, ¿sí? Que es apto sin restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona que es apta para el trabajo sin restricción alguna para hacerlo. Vamos a poner de ejemplo a un estibador, una persona que carga, ¿ya? Entonces, si yo soy una persona apta sin restricciones, seré una persona que puedo cumplir con lo que establece la normativa nacional. La normativa nacional dice que puedo levantar hasta 25 kilogramos. Siguiente que nosotros vamos a tener es una persona que es apta, pero con restricciones que no limitan, sí, su trabajo. Entonces, poniendo el caso del estibador, nosotros podemos decir que yo soy una persona que tal vez sufre de gastritis. Entonces, ¿tener gastritis me limita a que pueda levantar una carga de 25 kilogramos? No, para nada, pero yo necesito tener la precaución de comer, qué sé yo, a las horas que establece. Siguiente que tenemos, se le conocen con el tema de apto, con restricciones que limitan el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, por ejemplo, puede ser que cuente con una lumbalgia. Tengo tal vez un problema en la pierna, en el brazo, etcétera. Y esto me limitará a cumplir con lo que me establece en la normativa. Estos 25 kilos que me establece la ley y ya no los puedo cumplir. Y en este caso, a mí me tocará pasar por la evaluación médica y que el médico me determine cuál es el peso máximo al cual yo puedo levantar. El siguiente es una persona netamente no apta. Y estos dos grupos son los que nosotros vamos a conversar este momento, los que no pueden. Una persona apta con restricciones o una en por sí que no es apta. Tengo algún problema ya grave en mi espalda, tengo un problema mental tal vez, que yo no puedo ejecutar la tarea. Y estas son las personas que no pueden. Por eso es indispensable que nosotros podamos verificar qué es lo que nos establece la evaluación médica para la ejecución de la tarea. Y finalmente tendremos las personas que se conocen como las que no quieren. Y por desgracia en nuestro país, y hay que hacer un mea culpa, somos la gran mayoría los que están aquí, ¿ya? Una persona que no quiere es una persona que tiene el conocimiento, es una persona que puede ejecutar la tarea, pero es una persona que pese a saber y pese a poder, no quiere hacerlo. Es la típica persona que dice, más me demoro en bloquear el equipo, más me demoro en colocarme el arnés de seguridad, más me demoro en colocarme, qué sé yo, la mascarilla, que en ejecutar la tarea. El de solo me demoro 5 minutitos en hacer esta actividad. La persona que no quiere llenar el permiso de trabajo. La persona que no reporta cuando identifica que un colaborador está realizando las tareas de manera insegura. Aquí está la gran mayoría. Y tenemos que saber que dentro de lo que nos dice el código de trabajo y dentro de lo que son las faltas con solicitud de visto bueno, es decir, que me pueden separar de mi organización, incluyen las actividades que puedan afectar mi salud o la salud de las demás personas. Entonces, esto para que por favor lo tengamos muy, muy claro que la tasa de accidentabilidad es extremadamente alta y que
esta tasa tan alta? Muchas veces, y la gran mayoría tiene que ver con la persona, ¿ya? Entonces vamos ahora sí a seguir avanzando. Cuando nosotros analizamos un trabajo, cual sea que sea, existen 2 temas. El uno se le conoce como las condiciones y el otro se le conoce con el nombre de acciones. Muy bien. Entonces, dentro de las condiciones, nosotros vamos a tener a todas las características físicas, químicas, ambientales, permítame un segundo, perdón, ya. Las características físicas, químicas y ambientales de mi entorno, en las cuales, por desgracia, yo no tengo control. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, me voy donde, no sé, me contrataron y cerca de la máquina hay un hueco en el cual me puedo caer. ¿Tengo control sobre ese entorno de trabajo o no? Pues por desgracia no. Si mi empleador me manda a laborar en un equipo el cual yo tengo que trabajar en caliente, es decir, no puedo aislarle la fuente de energía, ¿depende de mí o no? Pues no, no, son las condiciones ambientales. Si en el lugar al cual yo voy a trabajar hay un montón de ruido, a mí, por ejemplo, no me gusta la salsa, me ponen un montón de salsa, pues chuta, complicado, ¿verdad? Porque no depende de mí. Estas son las condiciones de mi lugar de trabajo y es obligación de mi empleador. El empleador es el encargado de asegurar las condiciones, que las condiciones sean las más óptimas, que el equipo con el que trabaje sea buen equipo, sean buenas herramientas. Después tenemos lo que son las acciones, y es lo que nosotros habíamos hablado de este 8 de cada 10. Aquí tenemos el comportamiento. Ya, perfecto. Entonces, hasta aquí vamos viendo conceptos bastante claros y bastante sencillos. Muy bien. En la siguiente parte, en lo que sería el análisis del trabajo, analizamos, como les había dicho, mi entorno y mi comportamiento. Nosotros vamos a tener 2 palabras que son sencillas, pero a la vez no tanto. La primera palabra se le conoce con el nombre de peligro y la segunda palabra se le conoce con el nombre de riesgo. Según lo que nos establece la ISO 45001, nos dice que el peligro es toda fuente o situación con un potencial de causar daño. Van a entender cuando defina riesgo a qué me refiero. Esta palabra es importante. Y riesgo será la probabilidad de que un peligro me cause un daño. ¿Qué quiero decir con esto? Tenía un profesor que me sabía decir, Francisco, si te pones a pensar en los peligros, trata de cerrar los ojos y de imaginarte a la persona que más quieres tú en ese espacio. Se te abren full los ojos. Aquí tenemos diferentes fuentes o situaciones las cuales no tenemos control. Los peligros generalmente están relacionados con las condiciones. Aquí, por ejemplo, tenemos al ruido, aquí tenemos la altura, aquí tenemos la electricidad. No tengo control. El riesgo es cuando yo ya sabiendo el peligro que existe, yo soy tan mudo y me expongo. Y muchas veces me tengo que exponer, no es por mudo, me tengo que exponer porque tengo que comer. Pero el asunto es que aquí tenemos que tener las medidas de control. Ya, entonces clarísimo aquí lo que es peligro y lo que es riesgo. Entonces, siempre y cuando yo vaya a ejecutar una tarea, yo debo seguir una serie de pasos. Esta serie de pasos estará determinada por: uno, identificación de los peligros; dos, analizar los riesgos; tres, evaluar los riesgos; y cuatro, vamos a controlarlos. Primer punto, y es el más facilito.
¿Cómo identifico los peligros? Los peligros se identifican viendo las condiciones. Y como habíamos dicho, las condiciones son las fuentes. Ejemplos que habíamos puesto puede ser la altura, puede ser el ruido, puede ser, no sé, la electricidad, puede ser, qué sé yo, la energía, diferentes fuentes de energía, las cuales vamos a conversar en un momento. Todas estas fuentes de energía a la final van a ser el peligro. El análisis del riesgo va a ser el preguntarnos, ok, si yo soy tan bruto de exponerme a esto, muchas veces, pues como les digo, no es ser bruto, sino que tengo que comer, ¿qué es lo que me puede pasar? Entonces, si yo digo en caída de altura, entonces yo puedo decir politraumatismos, por ejemplo, ¿ya? Politraumatismos, ¿ya? O sí, muerte. Si yo me expongo a la electricidad, pues una electrocución, una explosión, ¿ya? Muy bien. En el caso de aquí de lo que serían las energías, por ejemplo, qué sé yo, me puedo atrapar, amputar, etcétera. Ya, perfecto. El siguiente vamos a hablar acerca de la evaluación de riesgos. Y aquí es muy importante que nos detengamos un segundito. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las evaluaciones de riesgo, aquí van a estar un par de pasos. El primer paso dentro de la evaluación va a ser medir. El siguiente paso de medir va a ser comparar. Para nosotros poder medir, existen metodologías. Estas metodologías me establecen qué tan alto o qué tan bajo va a ser el riesgo. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la altura, de un trabajo en altura, nosotros aquí van a ver diferentes indicadores. Un indicador puede ser que también está el andamio, si es la escalera, si tengo el equipo de protección, etcétera. Existen diferentes metodologías, ¿ya? Esta la establece la bibliografía. En este caso hay algunas, por ejemplo, tengo el NTP 330, tengo matrices de tipo Geritra, y la más sencilla es la matriz de riesgo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España, en el cual yo solo les voy a explicar brevemente este de aquí, porque les de acá pues no es algo más avanzado, en el cual nosotros comparamos la probabilidad de que ocurra versus la consecuencia. Y una vez que nosotros comparamos, una vez que nosotros medimos, veremos la estimación, si es tan alto, y nosotros compararemos con el estándar. ¿Qué es el estándar? El lineamiento, la normativa. ¿Ya? En el Ecuador, para que nosotros permítanme para ir viendo, aquí yo tenía mis apuntes, nosotros tenemos un par de documentos. El primero tenemos el Acuerdo Ministerial 013, el cual se llama el Reglamento de Seguridad y Salud para las Instalaciones Eléctricas, ¿sí? Y pues tenemos ese para el tema de aislamiento y bloqueo en el Ecuador. Sin embargo, nosotros usamos principalmente la normativa la cual el Ecuador la reconoce, los lineamientos, porque el Ecuador es excelente establecer qué cumplir. Aquí me dice qué debo cumplir, pero no me dice el cómo. Y el cómo vendrá dada por las normativas internacionales. En este caso, vamos a hablar de una asociación americana de normalización estadounidense que se le conoce con el nombre de ANSI. Principalmente las normativas dentro de ANSI que nosotros vamos a verificar sería la Z244.1. Esta sería la principal que se estudiaría y en la cual se basa todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y también estará cuando hablamos de energía eléctrica, la NFPA, que es de la Asociación Americana de Protección contra el Fuego, la 70E. Esto sería para la electricidad. Y esta de acá, ¿para qué les había dicho? Para las otras fuentes de energía.
Este momento, como ya nos metemos en este campo, hagamos con un color que se vea bien energético, que mejor que el color del empoderamiento femenino. Vamos a hablar de cuáles son las fuentes de energía, mis queridos compañeros, las cuales nosotros vamos a analizar el día de hoy. Entonces, bueno, la que ustedes ya saben y la más facilita y tal vez que tenemos más relación es la eléctrica, ¿verdad? Entonces, eléctrica. ¿Qué normativa va a estar determinando cómo ejecutar los pasos de trabajo? En cuanto a los trabajos eléctricos, pues sencillo, la NFPA 70E. Ustedes van a tener acceso a un repositorio digital dentro de nuestra página web. Esta capacitación va a ser grabada y nosotros vamos a subirla dentro de la página web. Ustedes van a poder verificar toda la normativa y van a poder ir recordando todo lo que estamos aprendiendo este día, ¿ya? Siguiente tipo de energía, tenemos la energía neumática, ¿ya? ¿Dónde estará descrito los pasos a seguir? Aquí tenemos en la normativa ANSI Z 244.1. La siguiente tenemos energía hidráulica, ¿ya? ¿Dónde estará? ANSI ANSI Z 2441. Vamos a tener energía mecánica, ¿ya? Vamos a tener de tipo termal. Existen, no sé, bueno, ustedes no sé si trabajan en eso, pero la energía termal como tal, hay algunas fuentes de la Tierra que también existen. Tenemos una fuente química, conocemos reacciones químicas, ¿ya? Y finalmente ha sido descrita las que trabajan con la gravedad, ¿ya? Entonces, por favor, anoten, porque en una evaluación que van a tener que ejecutarle el día de mañana, que se enviará un link, van a haber preguntas relacionadas a los que yo estoy diciendo. Entonces, para hacer un resumen general de lo que hemos visto. Primero, identificamos los peligros que serían las fuentes o situaciones. Segundo caso, analizamos el riesgo, es decir, oye, ¿qué me puede pasar? Tercer paso, evalúo el riesgo. Esto lo hago midiéndolo. Para ustedes simplemente vamos a ver qué tan probable es de que suceda y vamos a ver las consecuencias, qué tan grave es lo que me puede ocurrir. Y finalmente vamos a compararlo con los estándares internacionales. Estos estándares, no el ecuatoriano, porque el ecuatoriano solo me dice que debo cumplir, que no se accidente nadie y punto. No me dice cómo. Vamos a tratar de ir viendo los pasos que me sugieren en la ANSI Z 244.1 y en la NFPA 70E, dependiendo si es eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico, termal, químico o el tema de la gravedad, ¿ya? Muy bien. Finalmente, y en la última parte, no menos importante, creía que aquí está el key, el asunto, el alma, el corazón de todo el tema, tenemos los controles. Y los controles no son más que las soluciones que nosotros proponemos para poder solucionar lo que se ha identificado en el punto anterior. ¿Por qué es tan importante nosotros estimar el riesgo? Porque van a haber riesgos que son triviales o que son tolerables, pero existen riesgos que van desde moderado a intolerables que deben ser gestionados. Y una gestión es un control. Las estrategias que se establecen en los controles, que han sido descritas tanto por la ISO 45001 y que están repetidas en la ANSI Z 244.1 y en la NFPA 70E, son las siguientes, mis queridos compañeros, y presten mucha atención. Vamos a tener estrategias de eliminación, estrategias de sustitución, estrategias de ingeniería, estrategias administrativas y la última, que es las estrategias de equipo de protección personal. Generalmente le suelen llamar esta la pirámide de jerarquía de controles, ¿ya? Entonces vamos a ir analizando punto por punto. Yo les pondré un pequeño ejemplo en cuanto a lo que serían estrategias en un trabajo eléctrico,
¿Ya? Y ustedes esto pueden extrapolar a lo que vamos a ver más adelante. En un momento van a tener al otro capacitador que va a hablar un poco más de estrategias más asentadas en el punto de ingeniería y administrativa. Entonces, la estrategia de eliminación constituye en eliminar 100% el peligro, es decir, sería eliminar a la fuente. ¿Cómo elimino a la fuente? Pues o no haciendo el trabajo o automatizándolo. Es bastante complicado. Muchas veces no se puede ejecutar, por lo cual esta estrategia suele ser utópica. A veces uno piensa y dice, chuzo, ¿para qué la mencionan si es tan difícil? Pero es 100% efectiva. Aquí nunca jamás nadie se muere. La siguiente estrategia es una estrategia con una efectividad del 75%. Esta estrategia se le conoce como sustitución y constituye la sustitución de un peligro por uno que genere menos. Entonces, qué sé yo, vemos alguna fuente y vemos, qué sé yo, si hay un equipo que produce mucho ruido, voy a sustituirlo por otro que genere menos ruido, ¿ya? Entonces, muy bien, qué sé yo, si la estimación en un trabajo, cuando la fuente es eléctrica, es muy alta la estimación, qué sé yo, veremos otra opción cuando sea, qué sé yo, con gravedad, me imagino, ¿no? La siguiente estrategia, que es lo que ya vamos a conversar más adelante, son estrategias de ingeniería con una efectividad del 50%, en la cual nosotros diseñamos el equipo de una manera en la cual nosotros tengamos medidas de control. Uno de los ejemplos cuando hablamos de trabajos eléctricos serían, por ejemplo, los interruptores diferenciales, en el cual él, cuando siente una variación dentro del circuito, hay una, qué sé yo, alguna fuga de electrones, este sistema se bloquea. Entonces, esta sería una chévere estrategia de ingeniería. La siguiente es una estrategia administrativa que tiene una efectividad del 25% y es algo que ustedes están haciendo este momento conmigo, porque está el tema de capacitarse, estará el asunto de señalizar mi lugar de trabajo para que yo pueda, otra palabra importante, advertir lo que está sucediendo. En las estrategias administrativas yo establezco procedimientos de trabajo y estos procedimientos de trabajo, por ejemplo, pueden ser lo que se conocen como las 5 reglas de oro para los trabajos eléctricos. Entonces, para ir recordando, mis queridos colegas, cuando hablamos de un trabajo eléctrico, habíamos dicho que la primera estrategia que tenemos en ese procedimiento va a ser aislar de la fuente de energía, ¿ya? Siguiente paso va a ser comprobar la ausencia de tensión. ¿Qué es la electricidad? Electrones, ¿verdad? Que están pasando por un cierto conductor. Entonces, en el siguiente paso sería comprobar que hay ausencia de tensión. 3, colocar a tierra y cortocircuito. Ya existen varios equipos que tienen esta opción. Hoy más que nunca en los equipos modernos siempre tenemos este asunto. No se olviden, me olvidaba aquí de explicarles, en aislamiento de la energía, nosotros, y esto ya lo vamos a ver con el ingeniero más adelante, deberemos identificar dentro de los diagramas unifilares, en el caso cuando hablamos de temas eléctricos o cuando hablemos de las demás fuentes de energía, cuáles son todas las fuentes de alimentación. Vamos aquí a poner como un balance de masa. Vamos a tener aquí todas las fuentes de alimentación y todas las fuentes de salida, ¿verdad? Y aquí vamos a tener en estas salidas cuáles son otros equipos que se pueden alimentar dentro de este mismo sistema, porque nosotros debemos aislar todas estas fuentes, ¿ya? Cuarto paso, vamos a bloquear el sistema. El bloquear, ¿qué quiere decir? Colocar un candado. Vamos a ver más adelante los tipos de candados que existen. Estos candados tienen diferentes colores y estos colores van a ir muy de la mano con cuál es la función. Y finalmente, el quinto paso va a ser etiquetar. ¿De dónde me inventé todo esto? Pues de aquí. Principalmente, como hablo del tema eléctrico, de la NFPA 70. Entonces, aíslo la fuente de energía. 2, compruebo la ausencia de tensión. Coloco a tierra y en cortocircuito. Cuarto paso, bloqueo con candados. Y finalmente, etiqueto.
Este sería recién una estrategia administrativa, ¿verdad? Después de esto, nosotros si haríamos como la receta de un pastel, el sexto paso sería, pues, ya firmar mi permiso de trabajo. El séptimo paso sería colocarme el equipo de protección y, pues, ya ejecutar la tarea como tal. Mucho ojo, ¿no? Ya tuve que haberme colocado el equipo de protección el momento que estuve haciendo el aislamiento de la energía, ¿no? Entonces, mucha atención en ese asuntito. Realmente estos 5 pasos van a extrapolarse para las diferentes fuentes de energía, ¿no? Entonces vamos a aislar la fuente de energía, comprobar si no es ausencia de tensión, ausencia de energía. En el caso de que tenga, pues comprobar, el colocar a tierra y cortocircuito, cuando nosotros hablamos de otro tipo de energías, se llamaría liberación de esta energía. Entonces, esta energía puede ser de diferente tipo. Va a haber alguna manera que el equipo tenga para liberarla. La siguiente va a ser bloquearla y finalmente etiquetarla. Entonces, se puede extrapolar para absolutamente todas las diferentes fuentes de energía. ¿Ya? Entonces, eso para que aquí lo tengan bastante claro. Y finalmente, lo que es el equipo de protección personal, que su efectividad únicamente es del 5%, colegas, es bien poquito, es casi nada. Yo siempre pongo de ejemplo, cuando yo voy a una obra y puedo tener un casco de 24 quilates, en este casco de 24 quilates, si me cae un ladrillo, pues te queda un casco hundido, o sea, no me sirve de absolutamente nada porque es poco efectivo. Las estrategias que están corriente arriba, eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo, son realmente las estrategias pesadas que a mí me van a ayudar a poder gestionar este asunto. Estas estrategias se van sumando. Entonces, si yo sumo, no puedo coger una sola estrategia. No puedo coger y decir, oye, simplemente voy a hacer equipo de protección y administrativo. Oigan, la efectividad es del 30. Es necesario sumar las diferentes estrategias, como se había dicho, la ingeniería, en el diseño como tal que está, que el interruptor diferencial, etcétera. Aquí, cuando hablamos de eléctrico, en el tema administrativo y equipo de protección. Y si sumamos pese a eso, aún existe una posibilidad de que suceda algo. Es por eso de la importancia de que en todas estas tareas siempre exista un supervisor, siempre existe una persona, pues, que esté ayudando en este trabajo, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea, en industrias ya grandes, solo cuando vamos a colocar el bloqueo, que es uno de estos puntitos, miren, de todo lo que hemos hablado, es esta ñarrita de aquí abajo, para que le alcancen a ver, le voy a hacer hasta con un color más poderoso. Solo en esta estrategia hay 4 candados que está definido para 4 grupos, 4 personas que deben estar involucradas. Entonces, por ejemplo, tenemos el candado rojo, que es el candado inicial que se coloca. Luego tenemos el candado azul que se coloca encima del otro. Ya vamos a ver más adelante un poco más. Cuando hay trabajos que se están realizando simultáneamente, hay un candado verde que es para los ejecutores. Y finalmente tenemos el candado amarillo que estará relacionado con los contratistas. Entonces, solo en este punto ya hay un mundo de información. Importante que el equipo de protección pues sea específico para la tarea. Más adelante vamos a ver un poco acerca de cómo es este tipo de protección. Por ejemplo, cuando son trabajos eléctricos se habla de la clase y en este caso pues se va a hablar de la clase E, por ejemplo, para trabajos eléctricos, contar con una alfombra dieléctrica, entre otros. Muy bien, mis queridos compañeros. Entonces, este momento, pues vamos a iniciar y vamos a dar la bienvenida a mi querido colega Roberto. No sé si Roberto puede, pues, prender ya su cámara y su micrófono. Le vamos a ir presentando. Roberto, pues, trabaja con nosotros de manera presencial, trabaja todos los días, me acompañan en cuanta idea se nos ocurre. Ya saben que la vida es difícil y toca buscárselas. Nosotros arreglamos desde una refrigeradora hasta hacemos un mantenimiento hospitalario y también damos capacitaciones. Entonces, realmente me da mucho gusto poder contar con la presencia de Roberto. Y pues eso, Roberto es ingeniero electromecánico, fue el mejor graduado de su facultad dentro de la ESPE y creo que no hay mejor persona que nos pueda ayudar para la siguiente parte.
Entonces, pues Roberto, presente, se saluda a la muchachada y pues le queda 1 hora con 10 minutos para que les dé con todo el fuá en la cabeza. Ya, buenas noches con todos. Muchas gracias por esa bienvenida. Prácticamente es para mí grato compartir con ustedes, muchachos. Como bien lo mencionó el ingeniero Francisco, soy ingeniero electromecánico ya desde hace año y medio. Entonces, lanzarse a la vida laboral es un mundo nuevo para alguien que recién está empezando. Entonces, yo soy medianamente chico, por decirlo así. Entonces, voy a compartir con ustedes pocas experiencias que he vivido personalmente, cosas que he visto, cosas que no se deben hacer, cosas que se deben hacer. Y bueno, para resumir esta breve introducción, vamos a tener una presentación. Voy a compartir la pantalla. Sí. ¿Se puede visualizar, por favor? Si me Sí, podrían sí, sí, ayudar. se ve muy bien. Bueno, para continuar lo que... Sí, se ve muy bien. Ok, dele, se le escucha bien. Ya, ahí sí. Sí, perfecto. Ya. Bueno, para continuar, vamos a tener una breve introducción de energías peligrosas. A ver, en este caso, energía viene a ser una fuente. Entonces, la energía como tal no se puede ni crear ni destruir, solo se puede transformar. Entonces, partiendo desde ahí tenemos energía primaria, que viene a ser formada por lo que es la naturaleza, energía eólica, hidráulica, que viene a ser por parte del agua, eh, energía solar, energía geotérmica. Entonces, partiendo desde ahí, tenemos ya un punto más claro de lo que viene a ser la energía. Entonces, ¿cuándo se vuelve peligrosa? Cuando no la podemos controlar. Y a continuación tenemos un pequeño temario de lo que se va a realizar y temas que se van a topar en este pequeño curso o conversatorio, como lo quieran llamar. Entonces tenemos como punto inicial objetivos, a continuación de conceptos, una descripción de peligro y riesgo que solo se le va a aclarar un poco más de lo que ya se ha mencionado, la base legal, asimismo ya se la ha mencionado, el sistema de gestión, ATS, que es análisis de trabajo seguro, y el control, finalmente, y tendremos unos breves ejemplos de cómo controlar la situación ante estas fuentes peligrosas de energía. Bueno, como objetivos para este conversatorio tenemos proporcionar los parámetros de seguridad que los usuarios responsables de la implementación deben tener cuando esto requiera para el bloqueo de energías peligrosas, con el fin de evitar lesiones, fatalidades durante las diversas jornadas de trabajo, mantenimiento, ya sea también de limpieza de equipos, en sistemas, ya sean energizados o no energizados. Ya bueno, partiendo de aquí, el sistema va a estar energizado o no, dependiendo de las circunstancias en las que se dé el trabajo. Esto quiere decir que, o sea, por ejemplo, en una central, perdón, en una subestación eléctrica, se quiera realizar mantenimientos, lo deben hacer es en caliente, es decir, con el sistema energizado, ya que los seccionadores de las subestaciones no se pueden abrir con carga. Para todo esto se debe llevar un procedimiento en el cual primero se debe socializar con las personas. Por ejemplo, cuando van a anuncian que se va a haber cortes de energía eléctrica, lo anticipan con por lo menos un mes de anticipación. Entonces,
Los trabajos en caliente vienen a estar programados o también no programados, dependiendo de las circunstancias en las que se den. Como les mencionaba, los seccionadores vendrían a ser la apertura o cierre de las líneas. Entonces, esos dispositivos de protección de las subestaciones no se pueden abrir con carga, pero hay otros sistemas que se pueden abrir con carga, como son disyuntores. No sé si tal vez han escuchado o han visto o han tenido la oportunidad de ir a una subestación y poder ver esos distintos sistemas. Bueno, también se los va a ejemplificar al final de la presentación. Bueno, como otro objetivo tenemos tipos de energías usadas en los distintos procesos dentro de la industria, como por ejemplo, eh, yo que sé, para la industria textil, de usar el vapor, para una industria de alimentos, de tener sistemas neumáticos en el cual entran lo que son cilindros neumáticos, bombas neumáticas, en fin. Entonces la energía es muy usada y muy útil en diferentes procesos de la industria. Ya, continuando con los conceptos, como se mencionó, la energía peligrosa viene a ser cuando no se la puede controlar, como la energía solar, energía eólica, energía hidráulica y la energía geotérmica. Entonces voy a activar el puntero. Ahí está. Ya, bueno, ¿y cómo controlar estas energías peligrosas? Primero se debe identificar la fuente, por ejemplo, una central hidráulica. La fuente para que se muevan todas esas inmensas turbinas es el agua, que viene a caer desde un punto alto hasta un punto más bajo, que en el punto más bajo tenemos lo que es casa de máquinas, la cual consta de turbinas, eh, transformadores y más elementos. Entonces, para como fuente aquí tendríamos la energía hidráulica. Entonces, aguas de arriba en la parte más alta, para controlar esa energía tendríamos compuertas de apertura o cierre, dependiendo de cuánto caudal de agua querramos que pase hasta la casa de máquinas. Entonces, esto vendría a ser como un ejemplo de el control de energías peligrosas, por decirlo así, en una central hidroeléctrica o en una casa también podría ser el control de energía peligrosa. En este caso, la electricidad, energía eléctrica también vendría a ser una energía peligrosa. ¿Cómo la controlamos? Eh, la podemos controlar de diferentes maneras. En este caso tenemos breakers, eh, interruptores diferenciales, interruptores termomagnéticos. Entonces, podemos controlar desde la fuente. Entonces, ¿cómo desconectamos desde la fuente? Mediante un interruptor diferencial. Asimismo, para asegurar y desconectar de la fuente de energía, en este punto, para desconectar, se debe tener en cuenta que a esa fuente de energía están conectadas muchas más cosas, equipos, o también consideradas como cargas dentro de la terminología eléctrica, que vendría a ser una carga, viene a ser una plancha, un foco. Entonces, también hay que tener en cuenta que al que desconectar de la fuente, también estamos desconectando parte de los equipos o en su totalidad. Entonces, cuando se desconecta, siempre va a quedar un remanente, ya sea de energía eléctrica o en el caso de la parte eléctrica o en la parte hidráulica, eh, yo que sé, en las tuberías, cerramos una llave de paso y
después de la llave de paso todavía hay un residual de agua. Entonces, eso también hay que tener en cuenta al momento de hacer la desconexión. Como siguiente punto tenemos lo que es bloqueo y etiquetado, que ya lo vamos a abordar más, más a fondo en las siguientes diapositivas. Entonces, como punto final tenemos reconexión. Dentro de lo que tenemos peligros y riesgos, como ya se mencionaron antes, los peligros vienen a ser las fuentes de energía, los riesgos vienen a ser como lo que tenemos aquí, cuando ya nos exponemos al peligro. Entonces tenemos atrapamiento, electrocución. Esto sería en el... Dentro de electrocución tendríamos a diferentes niveles de voltaje. Entonces el más suave, por decirlo así, sería en electrocutarnos, y qué sé yo, está un cable suelto, pelado o algo. Entonces el nivel del voltaje en domiciliario es bajo en comparación al voltaje que tenemos en las líneas de transmisión. Entonces, el nivel de voltaje para una casa viene a estar dado por hasta 13.000, 13.800 kilovatios, no que kilovoltios. Entonces, hasta ese nivel de voltaje se está considerado como bajo voltaje. Entonces, de 13.800 voltios hasta 138.000 voltios se considera medio voltaje. Entonces, es un valor abismal. Entonces, por lo que la electrocución viene llevado de la mano con los niveles de voltaje. Mientras más alto sea el voltaje, más va a ser las consecuencias de lo que se pueda dar con el contacto con la electricidad de esos niveles de voltaje. Por consiguiente, de la electrocución tendríamos quemaduras en el caso de que hay un contacto con niveles de voltaje de 13.800 voltios, que vienen a estar dado por quemaduras, y en el peor de los casos ya la muerte, o lo que aquí en Quito sí es muy recurrente que cuando están construyendo, eh, ya están en las casas, en las terrazas, y y los cables de energía eléctrica están pegados a las casas. Vienen a estar son de material de aluminio desnudo. Entonces, por ese cable está pasando unos 13.800 voltios a una corriente de unos 600 amperios, si no es más, dependiendo de la zona. Entonces, tener contacto con esos cables y a esa altura, el riesgo puede ser quemaduras, o en el peor de los casos, muerte o caídas, y también dejando consecuencias graves para las personas que se exponen a esos peligros. Entonces, eh, a la electricidad hay que tenerle más que miedo, respeto, para poderla trabajar. Bueno, siguiendo también con los riesgos, tenemos los politraumatismos, que podrían ser por caídas o también por fuentes de energía mecánica, energía neumática. Intoxicación puede ser por energía química, o en este caso, energía nuclear. Bueno, para seguir, ya empapándonos más un poco del tema de lo que son los dispositivos de bloqueo y etiquetado, tenemos eh, varios. Entonces, ¿qué es un dispositivo de bloqueo? Entonces, viene a ser un dispositivo mecánico que previene que la transmisión o liberación de energía, y al ser retirado, puede estar consignada de un operario o ciertas acciones previas. Entonces, tenemos aquí bloqueo con cables,
elementos de bloqueo que son útiles para bloquear aplicaciones múltiples de válvulas. También tenemos bloqueo para gas y aire, donde se bloquean las mangueras neumáticas, válvulas también que se adaptan a las válvulas, haciendo que no se puedan aperturar. Tenemos bloqueos eléctricos. Entonces, aquí también tenemos candados y unos sistemas para poder bloquear los interruptores. Asimismo, en las imágenes de aquí a la derecha tenemos las etiquetas en las cuales vienen escritas que el nombre, en este caso, si pertenece a un departamento de la industria, puede ser de mantenimiento, un tiempo que se estima para la preparación o la reparación. Atrás, en la parte posterior, se puede poner un comentario de que, no sé, se están realizando varios trabajos y ya sea junto lo eléctrico y lo neumático. Entonces, podemos ver que en la parte igual en la derecha en la imagen tenemos una caja de bloqueo en la cual tenemos varios candados que ya les voy a explicar qué color, qué significa cada color. Entonces, cuando tenemos cajas de bloqueo, el rojo viene a estar dado por trabajos eléctricos, el verde por trabajos mecánicos, el azul viene a estar dado por el operador, el amarillo, en este caso, pues, es evidenciar que está fuera de servicio y negro es por seguridad. Entonces, donde se emplean eso para múltiples operaciones, tenemos la caja de bloqueo y las mandíbulas. Entonces, mientras no se hayan retirado todos los candados, no se puede poner en marcha nuevamente a los equipos. Aquí tenemos ejemplos de los dispositivos de bloqueo y etiquetado. Tenemos el bloqueo de válvulas, que como se puede observar está con el bloqueo para la válvula más un candado. En este caso es un color rojo que viene a estar dado por un trabajo eléctrico. Bueno, y aquí en la parte derecha tenemos interruptores diferenciales con sus bloqueos y con sus candados. El verde que es para trabajos mecánicos, puede ser que estés dando mantenimiento mecánico a un compresor, una bomba. Y asimismo también en la parte eléctrica puede que estés qué sé yo, reemplazando líneas que van a los diferentes equipos. Tenemos un candado azul que viene a estar dado por el operador, que tal vez la máquina no eh, está siendo preparada para mantenimiento. El amarillo que viene a estar dado que está fuera de uso. Aquí tenemos igual las mandíbulas de bloqueo. Como se puede ver, tiene diferentes agujeros para los diferentes candados para actividades múltiples. Asimismo, la caja de bloqueo grupal, donde se colocan diferentes candados para poder realizar las actividades en los equipos o en las unidades en las que se vaya a intervenir, ya sea un sistema eléctrico, mecánico, neumático. Bueno, entrando un poco más en lo que es de la energía eléctrica, la exposición a la electricidad incluye en trabajos de líneas eléctricas, cajas, paneles eléctricos, interruptores, conexiones de equipos, maquinarias. Como se puede observar aquí en la imagen, el, lo que está simbolizado con color rosa viene a ser un generador. Atrás tenemos una torre de transmisión, tenemos
el- las torres eólicas. Entonces, partiendo desde aquí, desde la generación, aquí tenemos la energía primaria, que en este caso vendría a ser energía eólica, la fuerza del viento, que a través de generadores que están instalados aquí en las puntas, acopladas a una hélice, produce energía cinética y esa energía cinética la transforma en electricidad hasta su distribución que viene a estar por aquí, por estas torres y llegando a los diferentes puntos. Entonces, la electricidad la tenemos que está, desde que se genera hasta que llega a un domicilio, a una industria o al lugar que se requiera. Dentro de la electricidad tenemos los riesgos de electrocución, ya sea en generación, distribución y en su uso. Entonces, siempre hay que tener cuidado con lo que es la electricidad para evitar accidentes de trabajo. Entonces, y aquí tenemos las 5 reglas de oro para poder trabajar con energía eléctrica. Primero, sería abrir el sistema. Entonces, como se puede apreciar en la imagen que está un poco pequeña, esto ya son en líneas de distribución o transmisión también puede ser. No, de distribución no es. Entonces, la persona está en la parte de abajo con una, se me fue el nombre, pero es para aperturar seccionadores. Entonces, tenemos estas 5 reglas de oro que viene a estar por abrir o desconexión de la fuente. Eh, eh, Como punto 2, bloquear si es posible y señalizar. Aquí también tendríamos lo que es el bloqueo y etiquetado. Entonces, es importante bloquear y etiquetar porque uno nunca sabe a qué momento puede venir alguna persona recién está entrando, nueva, y qué sé yo, va a un panel y ve un breaker bajado y no está señalizado ni nada. Y no sabe que atrás de eso están realizando mantenimientos, ya sean eléctricos o mecánicos o de cualquier tipo. Y el de buena gente lo alza, lo energiza, sin darse cuenta de que estaban haciendo un trabajo de mantenimiento. Entonces ahí faltó señalizar y a su vez bloquear más que nada el- en los interruptores o en el panel principal donde el sujeto haya encontrado desconectado. Entonces es importante esa parte. Asimismo, como punto 3 tenemos que verificar. En este caso, verificar mediante un instrumento que bien podría ser un multímetro o un amperímetro. Con el multímetro podemos medir el voltaje y ver si están energizadas o no las diferentes líneas o cables. O a su vez también tenemos un amperímetro que se le puede medir la corriente. En el caso de que haya corriente, bien puede ser que tenga remanentes en el circuito, ya que los equipos eléctricos, eh, como por ejemplo los motores, tienen capacitores. Entonces esos capacitores se vuelven como pilas. Mientras, mientras no se pase al siguiente punto, que es aterrar o poner una puesta a tierra, o a su vez en cortocircuito, ese remanente de los capacitores o también puede ser de las bobinas, o también asimismo los cables se vuelven como capacitores. Cuando son en largas distancias, los cables se tienden a convertir en capacitores, por decirlo así. Entonces,
no se ponga a tierra o no se cortocircuiten las líneas o cables, va a tener ese remanente, y ese remanente solo se puede eliminar ese remanente cuando se ponga a tierra. Entonces ese remanente, al ponerlo a tierra, ese se disipa. Asimismo, ponerlo en cortocircuito. Entonces, ¿cómo podemos liberar esa energía de los capacitores? Es poniéndole en cortocircuito a las puntas. Entonces, en eso en cuanto a lo que es las puestas a tierra y cortocircuito. Ahora, delimitar y señalizar la zona del trabajo. Muchas de las veces, por evitarse fatigas, llevar conos o cintas para delimitar la zona de trabajo, simplemente lo que hacen es realizarlo. Y puede que no hicieron bien el trabajo desde el punto 2, no bloquearon, por ahí alguien activó la válvula, activó el interruptor y la zona no estaba delimitada. Y en el peor de los casos, en que se activen esos elementos de apertura y pase alguien por ahí y activen las máquinas y por ahí una línea de aire le golpea a alguien, no sé, porque al momento de activar una manguera con un extremo abierto, esa manguera de aire se vuelve como un látigo, entonces podría latigar a alguien en el caso de que no bloquearon bien o no señalizaron. Y puede que por no hacer eso eh, se vuelva una desgracia el trabajo que debían hacerlo bien desde el principio. Bueno, aquí en estas 5 reglas de oro deberían, no sé, para mí deberíamos tener una regla cero. Siempre un profesor nos decía que la regla cero debería ser evitar el exceso de confianza, ya que el exceso de confianza es prácticamente lo peor que tiene el ser humano. Evitar tener exceso de confianza. El exceso de confianza. Y entonces, mientras más experiencia se tenga, más confianza tiene uno. Entonces, deberíamos evitar esa parte de tener exceso de confianza, ya que por no tomarnos un tiempo para bloquear y etiquetar, pueden incurrir en accidentes graves que no pueden, que pudieran haber sido evitados desde el inicio, aperturando bien, bloqueando y etiquetando, verificando que no haya voltaje, ya que a veces puede que este sea un interruptor en mal estado. Entonces abrimos y no comprobamos. Entonces es ya un error humano esa parte, porque muchas de las veces ya por el uso y los años del equipo o de los sistemas, de los elementos de protección, tienden a fallar. O cuando se instaló, se puso para cierta cantidad y con el paso de los años fueron incrementando más equipos a esas líneas y, y en algún momento el elemento de protección se quedó cerrado. Entonces, siempre hay que considerar muchos, muchos eventos que se pueden dar. Hay que siempre tener un poco de desconfianza, porque ahí verificamos no una, sino 2, hasta 3 veces, hasta asegurarnos de que no haya voltaje, que esté bien puesto a tierra, cortocircuitado los terminales y delimitada la zona de trabajo. Entonces, siempre hay que verificar eso.
Siempre, siempre hay que tener en cuenta que nos puede pasar por alto alguna situación y no estemos verificando todo lo que se necesita para hacer un buen trabajo. Entonces, para comprobar que tengamos un buen trabajo, tenemos aquí el análisis de trabajo seguro. Entonces, aquí tenemos una tablita en la cual aquí se va a poner el nombre de lo que se va a realizar, o sea, la tarea, el área, la fecha, en fin, estos ya son eh, ítems que se los puede llenar. Entonces aquí tenemos de personal ejecutor, firmas, equipos y herramientas a usar, eh, equipo de protección personal. Entonces aquí, en la secuencia de pasos a realizar la tarea, tenemos que antes de realizar la tarea, enumerar lo que se va a hacer. Entonces, al tener un listado de pasos, podremos tener más claro lo que vamos a hacer y estar más precavidos cómo lo vamos a realizar. Entonces, tenemos un pequeño ejemplo. A ver, digamos que queremos cambiar los tomacorrientes en los baños y la cocina. Entonces, ¿cómo lo realizamos? En este caso tenemos un sistema unifilar, un diagrama unifilar, en el cual aquí está representado un ejemplo breve de una casita. Entonces, tenemos desde lo que es la fuente hasta lo que es la carga o los equipos que se van a conectar. Entonces, este de aquí es un interruptor termomagnético. Tenemos un interruptor diferencial. Este por lo general está en los medidores de nuestras casas y de ahí se conecta hasta un tablero de distribución en el cual tenemos asimismo breakers o elementos de protección. Entonces, como decía, como mencionaba anteriormente, lo de la entrada tiene que ser igual a lo de la salida. Bueno, en este caso, como ejemplo, tenemos para cambiar los tomacorrientes de los baños y las cocinas. Entonces, lo que debemos primerito es aperturar este de aquí, abrirlo. Eso como paso uno, apertura. Abrimos el breaker que esté es designado para los tomas del baño y cocina. Muchas de las veces en las casas no tienen etiquetados en los tableros de distribución, no tienen con estas etiquetas de alumbrado, tomas, los tienen solo puestos y nada más. Entonces, muchas de las veces nos toca adivinar cuál es cuál. Y eso esperando que se haya realizado una buena instalación, ya que a veces los breakers de lo que son luces están mezclados con lo que son tomacorrientes y muchas veces asimismo mezclan los cables, los calibres de los cables, y haciendo uso de cables inadecuados para los tomacorrientes, mandando cables muy delgados y a los del alumbrado mandando cables muy gruesos. O sea, hay que también tener cuidado en esa parte de que el cable que haya sido seleccionado sea el correcto para también evitarse problemas y accidentes después. Por ejemplo, si en este caso estaba dimensionado como está aquí para 20 amperios y se le aumenta una carga
de un calefactor de unos 10 amperios. Entonces, lo que va a pasar aquí es que vas a soltar el breaker prácticamente con unos 30 amperios de consumo. Y si a eso, esa carga se le aumenta algo más, el cable ya no va, ya pierde sus propiedades. Entonces va a haber recalentamiento en los cables, en los empalmes, se van a generar puntos calientes. Entonces siempre hay que tener en cuenta esas pequeñas cosas antes de pasar al punto 2. Ya. Ya como punto 3 tenemos de verificar el voltaje. Entonces hacemos la apertura aquí y verificamos en el toma corriente si hay o no hay voltaje. Un instrumento de medida. Entonces, una vez comprobado que no haya voltaje, lo que se procede a hacer es bien ponerlo a tierra, o poner a tierra bien sea el- un enchufe que estés en el mismo circuito, como es un toma corriente que se encuentra en el mismo circuito, se lo pone a tierra. Con eso evitamos que la corriente residual o la energía residual esté circulando los cables y por el sistema. Y entonces al ponerlo a tierra, esa energía residual se disipa por, por el suelo. O a su vez, también lo que se debe hacer es cortocircuitar los terminales para asegurar que no haya cargas residuales. Y ya. Entonces tenemos el punto 3 y el 4. El 5 vendría a ser delimitar la zona de trabajo. Entonces, en este caso podríamos señalizar unos conos en el área donde se va a trabajar y también haciendo uso de una alfombra dieléctrica, guantes dieléctricos, que eso es de aparte del equipo de protección que se lo debió usar desde el inicio. Entonces, en la parte derecha tenemos de manera gráfica el diagrama unifilar de la izquierda. Entonces, aquí tenemos el toma corriente, un foco o la iluminación, por decirlo así, interna que vendría a ser un calefactor o la ducha. Entonces, aquí en la entrada tenemos un interruptor termomagnético. Este vendría a ser el principal. Siempre hay que identificar cuál es el principal. Este vendría a ser el secundario. Estos vendrían a ser derivaciones. Entonces, antes de realizar cualquier trabajo hay que identificar cuál, cuál es el elemento de protección del equipo. ¿Cuál debo abrir para poder trabajar en un equipo? Por ejemplo, aquí, para el calefactor, debo abrir este elemento de protección.
Por lo general, para equipos eléctricos de alto consumo, los breakers o elementos de protección son asimismo con valores altos de corriente en comparación a los elementos de protección de iluminación que son actualmente son más bajos de consumo por los focos LED que se han implementado en estos últimos tiempos para el ahorro de energía, los tomacorrientes cada vez se deben poner un poco más, sobredimensionar un poco más los cables y los breakers, porque muchos de los aparatos eléctricos actualmente, al ser más potentes, asimismo exigen un mayor consumo de energía, como por ejemplo calefactores, sueldas. Entonces siempre hay que tener en cuenta el consumo de los equipos para poder identificar los elementos de protección de cada uno. Y en el caso de que se quiera realizar, por ejemplo, para este ejemplo, supongamos que se quiere cambiar este cable de aquí. Lo que se debe hacer es abrir el interruptor diferencial para poder realizar los trabajos de aquí. Y asimismo seguir con los pasos enumerados en las 5 reglas de oro y seguir con esos pasos. Apertura, bloqueo, etiquetado. Tercer punto, verificación. Cuarto, puesta a tierra. Y el quinto, delimitar la zona en la que se va a trabajar. Como otro ejemplo tenemos una energía neumática, en la cual aquí tenemos dos fuentes de energía. La fuente neumática y la fuente de energía eléctrica. Parte eléctrica para poder energizar al compresor. La neumática que vendría a estar aquí en las líneas, las tuberías de aire. Entonces aquí tenemos dos entradas que no tienen contacto directo, por decirlo así, pero tienen relación. Entonces aquí tendríamos dos entradas, dos fuentes, perdón. La entrada para la energía neumática estaría aquí. La salida la tenemos acá, que viene a estar acoplada a un cilindro neumático. Entonces, la parte de aquí sería el almacenamiento de la energía neumática, el almacenamiento. Ahora bien, para realizar un mantenimiento en este cilindro, se debe aperturar el sistema neumático. En este caso, viene a ser un elemento de protección y así no viene a ser de apertura y cierre. Algunos de los manómetros tienen una perilla para eh, aumentar o disminuir la presión y otro para el cierre o apertura del circuito. En este caso vendría a representarle así, para identificar la apertura y cierre. Ya, mm, como consiguiente tenemos que para realizar el mantenimiento del cilindro
se debe desenergizar el compresor. Dependiendo del compresor, ya sea en una industria, ya viene estado por contactores, sistemas de control, contactores, sistemas de control para la energía neumática. Está dado por manómetros. Y tenemos tanque de almacenamiento o depósito acumulador. Entonces, en esta parte tenemos dos sistemas que deberíamos bloquear. El sistema eléctrico, el sistema neumático. Ya, entonces aquí podríamos usar dos candados, uno para lo que es trabajos eléctricos, que viene a ser con color rojo. Trabajos mecánicos con color verde. Asimismo el etiquetado, en el cual se debe escribir la persona que está realizando el mantenimiento, cuánto tiempo se va a demorar, y atrás de poner las observaciones que se tenga, como en este caso que se está realizando mantenimiento en la parte eléctrica y en la parte neumática. Entonces se deben retirar ambos candados para poder poner en marcha el equipo. Entonces aquí tenemos la tubería. Asimismo, cuando se haga la apertura, va a haber un residual en las tuberías. Si se abre aquí en el elemento de protección, vamos a tener todavía energía residual en estas tuberías. Entonces aquí lo que se debería hacer es primero, como en el caso anterior, eh, para liberar esos remanentes que teníamos en el sistema, lo poníamos a tierra o cortocircuitábamos los terminales. En este caso tenemos que liberar la presión que tenemos en este tramo, desde aquí hasta donde se aperturó. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la válvula. Entonces, a lo que se apertura, esta válvula tiene un desfogue de aire. Entonces, por aquí lo sacaríamos, liberaríamos esos remanentes que tenemos en el sistema y procederíamos a, como en el ejemplo anterior, a cumplir los pasos. Entonces, como paso uno, abrir. Dos, bloquear y etiquetar. Está en la parte de acá. Para la parte eléctrica y la parte neumática. Tres, verificar. En este caso, podríamos verificar, en el caso que tuviéramos por acá otro manómetro, si es que lo hubiese, pudiéramos verificar que la presión esté en 0 PSI o 0 bares, o comprobar que ya no tenga, en el caso que no se tenga este manómetro, comprobar que el cilindro ya no esté trabajando. Asimismo que el compresor se haya apagado. Y también para asegurarse que ya no haya energía neumática en el sistema,
abrir el purgador del tanque. Con eso nos aseguramos que no va a haber aire en el sistema y poderlo trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, aquí también se aplicarían las 5 reglas: la apertura, bloqueo y etiquetado, verificación del sistema, que no tenga en este caso aire, también puede ser un sistema hidráulico, que viene a ser casi lo mismo, que no tenga agua, ya no tenga presión de agua. También puede ser un sistema eh, de vapor, en fin, pueden ser muchos de los, puede ser cualquier sistema. El principio siempre va a ser igual. Las 5 reglas de apertura, y bloqueo y etiquetado, verificación. Y puede ser como cuarto, en el cuarto punto, bien sea puesta a tierra en la parte eléctrica o liberación de remanentes en el sistema. Y por último, delimitar la zona de trabajo. Ya, esto sería todo en cuanto a lo que se refiere al bloqueo y etiquetado. Entonces, muchas gracias por su atención. No sé si haya preguntas. Estamos aquí para solventar cualquier inquietud o duda que haya quedado en esta presentación. Perfecto. Bueno, colegas, para que nos vayan ahí diciendo, creo que el tema es bastante claro, ¿no? O sea, creo que la clave de este asunto está en verificar la ausencia de la energía y que no puede existir alguna manera en la cual ésta pues pueda activar el sistema. Entonces, pues bueno, colegas, no sé, coméntenme, ¿tienen alguna duda para que el ingeniero les pueda solventar o vamos con voluntarios al azar? De Luis se lo ve que está bien pilas ahí. Bájele un poquito el volumen. No lo escucho muy bien. Puede activar su audio, active el micrófono, pero bájele el volumen. Ahí puede conversar, mi querido Luis. Ok, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, mis queridos colegas, eso sería todo por el día de hoy. De corazón quiero agradecerles por el tiempo que nos han regalado. Presten mucha atención a los puntos que hemos expuesto el día de hoy y pues mucha suerte aplicando esto en su trabajo. Muchísimas gracias por todo. Tiene una duda, Luis, pero no puede activar. No, ninguna. Esa es. De una, muchachos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pasen bien. Chao, chao.